El video presenta un mensaje profundo y reflexivo sobre cómo liberarse del pecado y restaurar la relación con Dios, utilizando el Salmo 51 como su base. El pastor, con empatía y comprensión, aborda la preocupación común entre las personas que se sienten perdidas y sin esperanza debido a sus errores y pecados. A través de la historia del rey David, el pastor ofrece tres aspectos fundamentales para la restauración espiritual: reconocimiento de las consecuencias del pecado, arrepentimiento genuino y clamor a Dios por perdón y transformación. El pastor comienza destacando la importancia de reconocer las consecuencias del pecado en nuestras vidas, ilustrando esto con la experiencia de David, quien experimentó una serie de consecuencias devastadoras después de pecar con Betsabé y conspirar para la muerte de Urías. David experimentó una sensación de suciedad interior, una conciencia dañada, una profunda tristeza, una falta de alabanza y una sensación de inseguridad espiritual como resultado de sus acciones pecaminosas. Luego, el pastor profundiza en el concepto de arrepentimiento genuino, destacando que no se trata simplemente de lamentarse por las consecuencias del pecado, sino de reconocer la necesidad de cambio y buscar la gracia de Dios para transformar el corazón. David demostró un arrepentimiento sincero al reconocer su pecado ante Dios, humillarse ante su presencia y buscar su perdón y purificación. Este aspecto del arrepentimiento implica una rendición completa ante Dios y un deseo genuino de cambiar. El tercer aspecto clave es el clamor a Dios por su misericordia y poder transformador. David oró fervientemente por la misericordia de Dios, su limpieza y la renovación de su corazón y espíritu. El pastor enfatiza la importancia de mantener una conexión constante con Dios a través de la oración, la lectura de la Biblia, el ayuno y la vigilia, para fortalecer nuestra relación con Él y resistir las tentaciones del pecado. Esto implica buscar activamente la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas para mantenernos firmes en nuestra fe y resistir las tentaciones del pecado. El mensaje concluye con un llamado a la acción, instando a los espectadores a recibir el perdón y la restauración de Dios en sus vidas. Se les alienta a mantenerse firmes en la fe y a buscar continuamente la presencia y el poder de Dios para mantenerse libres del pecado. El pastor ofrece oraciones por aquellos que luchan con el pecado y les brinda aliento para seguir adelante en su viaje espiritual. En resumen, el video ofrece una guía práctica y alentadora para aquellos que buscan liberarse del pecado y restaurar su relación con Dios. Utilizando la sabiduría del Salmo 51 y la experiencia de David, el pastor ofrece una perspectiva esclarecedora sobre el proceso de arrepentimiento y restauración espiritual, brindando esperanza y orientación a quienes buscan la verdad y la transformación en sus vidas. El mensaje del pastor se sumerge en una profundidad espiritual al analizar la experiencia de David y su arrepentimiento genuino ante Dios. Destaca la necesidad de reconocer las consecuencias del pecado y cómo éstas afectan nuestra relación con Dios y nuestra propia vida espiritual. El pastor enfatiza que el arrepentimiento verdadero va más allá del mero remordimiento, implicando un cambio de corazón y una búsqueda activa de la gracia y la misericordia divinas. Además, el pastor resalta la importancia de mantener una conexión constante con Dios a través de la oración, la lectura de la Biblia, el ayuno y la vigilia. Estas prácticas espirituales no solo fortalecen nuestra relación con Dios, sino que también nos ayudan a resistir las tentaciones del pecado y a mantenernos firmes en nuestra fe. El mensaje del pastor culmina con un llamado a la acción, instando a los espectadores a recibir el perdón y la restauración de Dios en sus vidas. Les recuerda que el poder transformador de Dios está disponible para todos aquellos que buscan sinceramente su rostro y se arrepienten de corazón. El pastor ofrece oraciones por aquellos que luchan con el pecado y les brinda aliento para seguir adelante en su viaje espiritual.